Hola, buen día. Nosotros somos el grupo 503 y el equipo está conformado por Ian Morales Diego Aceves. Carvajal Nikita, Mónica Mendoza, Bautista Getsemani. y vamos a hablarles un poco sobre el estructuralismo y vamos a desarrollar un poco del tema. Los fundamentos del estructuralismo se centran en 1955, con el filósofo y antropólogo belga Claude Lévi-Strauss. De 1908 a 2009 inicia este movimiento influido por Saussure, pero también por diversos antropólogos y lingüistas estadounidenses, además de los formalistas rusos. El estructuralismo es un enfoque que analiza cómo las costumbres y códigos de una cultura influyen en el conocimiento utilizando tres fundamentos principales. Número uno: estructuralismo lingüístico, basado en las ideas de Ferdinand de Saussure, quien definió la lengua como un sistema de signos social y homogéneo. Según él, las palabras, entre paréntesis significantes, adquieren su significado a través de su relación con otras palabras, entre paréntesis los significados, en convenciones sociales. 2. Estructuralismo antropológico. Propuesto por Claude Lévi-Strauss, este enfoque aleja la antropología de la historia para enfocarse en las estructuras subyacentes de la sociedad, como los sistemas de parentesco y mitos, revelando relaciones ocultas entre elementos culturales. Número 3. Estructuralismo marxista. Influenciado por pensadores como Louis Althusser, este enfoque sostiene que la estructura social es más que lo visible. Marx destacó que las lógicas ocultas son fundamentales para entender las dinámicas sociales, un punto en común dentro de las corrientes estructuralistas. El estructuralismo es una forma de sistematizar la ciencia y un método de análisis cultural que propone la idea de estructura como parte de un todo. También supone que los distintos elementos que hacen a la cultura se pueden entender como estructuras o partes de un sistema general. En este sistema, los elementos que lo componen se relacionan entre sí mediante la producción de distintos significados. Ahora hablemos de los principales representantes del estructuralismo. Cabe recalcar que estos solamente son algunos. En el primer puesto tenemos a Wilhelm Wundt, quien fue el fundador del estructuralismo psicológico, y esto con la finalidad de hacer crítica hacia la psicofísica. Establece que la psicología es como una ciencia autónoma y quería describir la estructura de la mente, partiendo del estudio de los procesos psicológicos básicos, los cuales serían las sensaciones, las percepciones y las emociones. Tenemos a su discípulo Edward Titchener, quien fue el que llevó el estructuralismo a Estados Unidos. Y en el puesto número 3 tenemos a Jean Piaget, donde la evolución más actual de la escuela estructuralista de la psicología cognitiva, el mismo defendió que las estructuras estaban genéticamente determinadas y que cambiaban al pasar de una etapa a otra del desarrollo intelectual. Y por último tenemos al famoso lingüista Noam Chomsky. Sostiene que existen determinadas estructuras universales innatas para la adquisición del lenguaje. Estos personajes solamente son algunos de los muchos que han contribuido en el estructuralismo. El estructuralismo se centraba en el contenido y la estructura del pensamiento, dejando a un lado su aplicación. Para ello, Wundt propuso la introspección y la experimentación como métodos para alcanzar este conocimiento. El estructuralismo es una manera de investigar métodos que se utilizan en distintas ciencias sociales durante la segunda mitad del siglo XX. El estructuralismo se popularizó al punto de ser el método más empleado en el estudio del lenguaje, la cultura y la sociedad. Para el estructuralismo, el significado de las cosas está determinado por su estructura interna. Es decir, la estructura interna de una cosa o idea es el conjunto de sistemas que operan en su interior y que pueden ser estudiados por separado, por más que trabajen en conjunto. Para la medición de los procesos mentales se inventaron múltiples artilugios mecánicos como el cronoscopio de Hipp. Ya que hablamos un poquito sobre qué es el estructuralismo, sus campos de estudios y personajes principales que tiene esto, enlistemos unas características que hacen al movimiento estructuralista, ¿no? En el primer puesto o en el primer punto tenemos que existe una estructura más allá del individuo. En el segundo punto tenemos que esta estructura condiciona y forma al individuo. Y en el tercer punto tenemos que debe ser un reconocimiento de la propia estructura. Por último punto tenemos que una vez que esta estructura sea reconocida, la estructura debe obedecer a normas y a leyes propias. El fortalecimiento del carácter científico de la psicología, logrando separarse formalmente de otras disciplinas como la filosofía y la fisiología. La consolidación del introspeccionismo como único método, poniendo la prueba de manera exhaustiva. El logro de una gran conformidad con los principios del estructuralismo para organizar la resistencia contra teorías emergentes, principalmente las funcionalistas. Yo les hablaré sobre los campos de acción. Esto es que el análisis estructuralista asume que los diversos objetos de investigación pueden contener estructuras ocultas o subyacentes que se interrelacionan y que tienen significación por formar parte de un mismo sistema. Se utiliza o aplica en varios campos. El primero del que les hablaré es la filosofía.
Esto debido a que se centra en la estructura del pensamiento y el lenguaje, de modo que analiza cómo las ideas se organizan y se interrelacionan. El siguiente campo es la lingüística. Ferdinand de Saussure es fundamental al proponer que el lenguaje es un sistema de signos donde el significado surge de las relaciones entre ellos. Después está la antropología. Claude Lévi de Strauss aplica el estructuralismo para estudiar mitos y culturas, de modo que este busca patrones subyacentes en las prácticas sociales. También la economía, esto de que se analiza la estructura de las relaciones económicas y cómo éstas determinan comportamientos y dinámicas de mercado más que los individuos. Y finalmente la psicología, es que se enfoca en las estructuras mentales y cómo éstas influyen en el comportamiento humano, a menudo a través de la interpretación de símbolos y también de signos. Les hablaré sobre algunos ejemplos del estructuralismo aplicados en la vida cotidiana. El primero es el lenguaje, ya que esto es en la forma en que organizamos las palabras en una oración. Esto refleja estructuras subyacentes del lenguaje que todos compartimos. El siguiente ejemplo es la cultura. Las costumbres y tradiciones, como las celebraciones, tienen patrones que ayudan a entender la identidad de un grupo. Posteriormente se utiliza también en la publicidad. Esto porque los anuncios utilizan estructuras narrativas comunes que apelan a emociones y comportamientos de modo que influencian decisiones de compra. Y finalmente las relaciones sociales. Las interacciones humanas a menudo siguen estructuras como jerarquías familiares o en algunos casos roles sociales también. El estructuralismo ha transformado la manera en que abordamos el estudio de la cultura, el lenguaje y la sociedad, al centrarse en las estructuras subyacentes que configuran nuestros pensamientos y comportamientos. Este enfoque analítico permite descomponer fenómenos complejos en elementos más simples, revelando patrones y relaciones que a menudo son invisibles a simple vista. Al aplicar el estructuralismo, podemos comprender mejor cómo las normas sociales, los mitos y los significados se construyen y perpetúan en diferentes contextos culturales. Además, su influencia se extiende a diversas disciplinas, desde la lingüística hasta la antropología, proporcionando así un marco teórico que facilita el análisis crítico de textos, comportamientos y tradiciones. En mi opinión, el estructuralismo es una corriente psicológica muy importante de investigar debido a su complejidad y sus tratos en los temas del estudio de la mente y la conciencia, enfatizando muy específicamente en la estructura y la organización de los procesos mentales del individuo. Me parece un tema muy importante a tratar debido a que nos otorga una base fundamental para entender la mente y la conducta humana y de igual modo es importante, ya que trata temas conductuales, de la estructura de la personalidad, desarrollo cognitivo y muchos temas que tienen repercusión en nuestra vida cotidiana. Para mí el estructuralismo es importante porque nos permite descubrir las conexiones ocultas que le dan sentido a nuestras vidas. Es como, es como si estuviéramos tratando de armar un rompecabezas. O sea, al principio vemos como solo unas piezas sueltas, pero a medida de que vamos conectando cada una de ellas, comenzamos a ver un patrón más amplio, comenzamos a ver como la forma que va agarrando. Entonces yo pienso que de esa manera pudiera yo definir el estructuralismo. Aparte de que es muy importante para comprender mejor cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo en que nos rodea, y a cuestionar y cambiar como las estructuras para poder crear un mundo mejor. Me parece interesante el estructuralismo porque nos ayuda a entender las estructuras subyacentes que dan forma a nuestro pensamiento y comportamiento. Al descomponer fenómenos complejos, podemos así comprender mejor nuestras interacciones sociales y la cultura. Esta perspectiva es crucial en un mundo interconectado, ya que nos permite abordar problemas globales de manera más efectiva. Desde mi punto de vista, creo que el estructuralismo es un pilar fundamental en la psicología, ya que este busca comprender y fundamentar los elementos que componen la mente de los individuos con el fin de otorgar elementos medibles dentro del comportamiento humano y el ambiente que lo rodea. Actualmente el estructuralismo también sigue siendo influyente en la actualidad, ya que proyecta al hombre como un ser potencial y a la vez un objeto de conocimiento, que cabe recalcar, también es el único que cuestiona y modifica las estructuras. El estructuralismo, en mi opinión, es un buen tema para poder comprender la estructura tanto de un individuo como de una sociedad, ya que para poder entender a estas personas y a la sociedad se tiene que saber cómo se fueron formando desde una edad temprana o cómo se fue levantando esta sociedad, desde tradiciones hasta las leyes que conforman en esta sociedad o el individuo donde vive. Sin más que decir, espero que el video sea de su agrado y muchas gracias por la atención y el tiempo dedicado.